Empezamos el tema de la Guerra del Chaco, entre 1930 y 1935. La región del Chaco es una zona desértica ubicada entre Bolivia, Paraguay, parte de Brasil y Argentina, pero que desde la época de la colonia los límites entre estos países hermanos no estaban bien definidos. En la década de los 30, la Texaco, que tenía su base de operaciones en Bolivia, empresa estadounidense, y la empresa anglo-holandesa Shell, que tenía su base de operaciones en Paraguay, estaban en competencia para buscar yacimientos de petróleo en la región del Chaco. Pero como no estaban en desacuerdo, decidieron apoyar a los gobiernos de los territorios donde ellos estaban operando para tener adjudicaciones. Pero como había una rivalidad entre los gobiernos de esos dos países, estos aprovechan, como tenían socios que manejaban la industria de las armas, deciden hacer un cabildeo para que compren armas y se enfrenten militarmente. Y así es cuando estalla la Guerra del Chaco en 1930. Termina en 1935, que es una victoria desde el punto de vista militar para Paraguay, pero que desde el punto de vista económico significó la quiebra para ambos países. Y no obtuvieron ningún beneficio porque a la final el Chaco no se descubrieron los yacimientos petrolíferos. La mayor parte del Chaco quedó en manos del Paraguay. Pero eso creó una época de malas relaciones entre ambos estados y que inclusive no se llegó a firmar ningún acuerdo de paz y de límites hasta los gobiernos de Evo Morales y Fernando Lugo a finales de la década del 2010. Ese fue el caso de la Guerra del Chaco, todo instigado por los intereses de las transnacionales. Recuerden eso. También está otro caso que es la guerra entre Perú y Ecuador en 1941. Ese conflicto ya venía desde el siglo XIX, desde la época de la Guerra de Independencia, porque la oligarquía peruana, basada en Lima, ellos tenían ambiciones sobre la ciudad de Guayaquil. En esa época, en 1825, la Gran Colombia, gobernada por Simón Bolívar, coloca la ciudad de Guayaquil bajo su protección. Eso provocó conflictos con la oligarquía peruana y que provocó una invasión en 1828 por parte del general peruano Lamar, que fue derrotada en la batalla de la Puerta de Tarqui por parte de las tropas gran colombianas dirigidas por Antonio José de Sucre. Pero después de la disolución de la Gran Colombia, en donde Ecuador se separa, siguió teniendo conflictos desde el punto de vista territorial con Perú, en la zona de la Amazonía, y que termina en 1941 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde el gobierno peruano ya estaba financiado por empresas transnacionales estadounidenses del petróleo, en el caso de la Texaco, la misma que instigó a Bolivia en una guerra contra Paraguay, invaden este territorio, el territorio amazónico del Ecuador, donde estaban los yacimientos petroleros. Se apoderan de Guayaquil las tropas peruanas y eso obliga al Ecuador a ceder 200.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo que es la cuenca del Amazonas y parte de lo que es la cordillera del Cóndor, que es un sector de la cordillera de los Andes que da hacia la región amazónica. Pero los nuevos límites que se establecieron por el Acuerdo de Brasilia de 1942 no se definió la zona de la cordillera del Cóndor y que eso trajo como consecuencia que estallaran otras dos guerras, la de 1981 y la de 1995, que si bien la de 1995 fue una victoria desde el punto de vista militar para el Ecuador, desde el punto de vista diplomático la ganó Perú y conservaron los territorios que habían ganado en el laudo de 1941.
Posteriormente, hubo otro conflicto y eso fue instigado por las transnacionales. Y es aprovechando las rivalidades regionales entre los países. Por ejemplo, está la crisis de la corbeta Caldas de 1987, que si bien, que eso fue en el mes de agosto, que si bien no se llegó a una guerra, como pasó entre Perú y Ecuador, fue instigado por intereses extranjeros, en este caso la venta de armas, para crear una competencia entre Venezuela y Colombia. Igualmente pasó en la guerra la crisis del Bigle, de diciembre de 1978, entre Argentina y Chile, que al igual que la crisis del Caldas, no se llegó a una guerra. Pero esos son ejemplos de cómo iban instigando a los gobiernos que estaban en disputa para beneficiar intereses extranjeros. Y hablando de los intereses extranjeros, voy a tocar el tema de las Malvinas, que fue la recuperación llevada a cabo por Argentina el 2 de abril de 1982. Pero no es la disputa de las propias Islas Malvinas, sino la plataforma continental, que es el control sobre la Antártida, el territorio que le corresponde a Argentina, que es la zona del estrecho de Magallanes, que conecta el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y que para Gran Bretaña también es de interés geopolítico para lo que son la parte de los pasos marítimos, porque algo que caracteriza a Gran Bretaña es que es una nación talasocrática, el control de los mares. Talasos en griego significa mar. Entonces, y Argentina era un competidor para Gran Bretaña, y por eso ellos siempre instigaron los golpes de Estado. Por ejemplo, la llamada Revolución Libertadora de 1955, que derrocó al gobierno nacionalista de Juan Domingo Perón. Al mismo tiempo, ellos siguieron en el contexto de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña apoyaron a la oligarquía porteña para, en este caso, acabar con el movimiento peronista, mientras que la Unión Soviética, por medio de guerrillas, creaban acciones de terrorismo para crear desunión entre los argentinos, no tuvieran un sentido de identidad nacional. Y que no solamente fue en Argentina, también fue en Colombia, como mencioné anteriormente, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, sino también en Venezuela, en los países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, todo en el contexto de la Revolución Cubana de 1959, que fue algo programado por los grandes poderes, que ya tienen su control tanto en Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que son los tres grandes potencias que triunfaron durante la Segunda Guerra Mundial e hicieron el reparto del mundo, y que fue lo que inició la Guerra Fría desde 1945 hasta 1991. Entonces, retomando el tema de las Malvinas, hubo la intervención por parte de Gran Bretaña, vuelven a capturar las Malvinas con el apoyo de los Estados Unidos. Y Estados Unidos violó un acuerdo que ellos mismos implementaron, que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Decidieron apoyar a sus primos ingleses, y Argentina, bueno, nada más tuvo el apoyo fue de los países, obviamente de los países latinoamericanos, inclusive de Brasil, a pesar de la rivalidad regional entre la dictadura argentina y la dictadura brasileña. Pero tuvo el apoyo de países como Venezuela y Perú, que fueron los que apoyaron principalmente a la Argentina en su esfuerzo bélico. Y ese fue el episodio de las Malvinas de 1982. En Centroamérica ocurrieron las guerras civiles de El Salvador, de Guatemala, que era para crear un estado del caos en el istmo centroamericano. Igualmente en México, que al igual que el conflicto armado colombiano, surgieron los carteles del narcotráfico. ¿Cuál es el objetivo de estos carteles ya apoyados por estos intereses del nuevo orden mundial? Crear inestabilidad
hubiera un sentido de pertenencia por parte de los mexicanos. El hecho de una guerra civil. Y para facilitar el dominio económico por parte de las transnacionales. La venta de armas, obviamente lo que es el suministro de narcóticos para mantener la propia economía estadounidense y británica. Y a la vez lo que es el desmantelamiento de la industria nacional, como fue el Tratado de Libre Comercio de 1994, en que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari desmanteló la industria mexicana de alimentos, de manufacturas, a favor de los intereses estadounidenses y británicos por medio de Canadá, que Canadá, su jefe de Estado es la reina de Inglaterra. Por otro lado, está un caso de intervención directa. Así como hicieron los ingleses con las Malvinas en 1982, Estados Unidos intervino en la hermana República de Panamá, el 20 de diciembre de 1989. Pero ¿cuál era el objetivo? Ellos decían, hay que derrocar al general Noriega porque es narcotraficante. En primer lugar, Noriega era un agente de la CIA. Le sirvió a los intereses norteamericanos. Apoyó a los carteles del narcotráfico, en este caso el cartel de Medellín dirigido por Pablo Escobar, que en ese tiempo tenía buenas relaciones con los Estados Unidos, porque como los norteamericanos les interesaba el suministro de narcóticos y a la vez tener un actor del conflicto armado colombiano como son los carteles del narcotráfico, el caso del cartel de Medellín, el cartel de Cali, hicieron apoyo. Y era para que Colombia fuera un estado fallido, así como México lo hicieron también un estado fallido. Entonces, volviendo al tema de Panamá. Entonces, Noriega era un agente de los Estados Unidos. Pero ¿cuál era el objetivo que buscaba Estados Unidos? Anular el Tratado Torrijos-Carter de 1979. ¿Y por qué se llama Torrijos-Carter? Porque fue firmado por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y el presidente de Panamá, Omar Torrijos, que a diferencia de Noriega, fue un militar nacionalista que llegó por medio de un levantamiento militar en 1969 y proclama la revolución panameña. Torrijos es del grupo de los militares nacionalistas, como el caso del general Juan Velasco Alvarado en Perú, que llegó al poder también en ese mismo año, en 1969, y que implementó en su país el Plan Inca, la nacionalización de la industria petrolera, planes de alfabetización, y que en el caso de Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, el general Rodríguez Lara en Ecuador, que siguieron el modelo de Juan Domingo Perón en la Argentina. Igualmente, Omar Torrijos implementó sus políticas de nacionalización. ¿Y cuál era su objetivo? La recuperación del Canal de Panamá. Al igual como hizo el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, cuando nacionalizó el Canal de Suez en 1955. Entonces, siguiendo el ejemplo de Nasser, igualmente hizo Torrijos, da a conocer al mundo la causa de la nacionalización del canal, y fue cuando logra, por medio de negociaciones con Jimmy Carter, y firmar el acuerdo de 1979, en que Estados Unidos se comprometía a entregarles el canal el 31 de diciembre de 1999 al gobierno de Panamá. Y entonces eso, claro, por supuesto, eso no, ya la élite de los Estados Unidos tenían que eliminar ese tratado como fuera. Primero eliminando al presidente de Panamá en un supuesto accidente aéreo, que en realidad fue por una bomba instalada por la CIA con la complicidad del general Noriega. Y eso fue en 1981. Y a los pocos meses es asesinado con el mismo método el presidente de Ecuador, Jaime Roldós, que también era un presidente nacionalista, y fue asesinado de la misma forma. Entonces, ahora, ¿cuál era el siguiente objetivo de los Estados Unidos? Eliminar
a las Fuerzas Armadas panameñas, que en ese tiempo eran las Fuerzas de Defensa de Panamá. ¿Qué pasó? Que el 20 de diciembre del 89, Estados Unidos lleva a cabo su intervención directa, aprovechan y es una oportunidad para la industria bélica estadounidense de probar nuevas armas. ¿Y cuál fue el campo de prueba? Panamá. Arrasaron con el barrio El Chorrillo. La mayoría de las víctimas, los civiles, que son los que pagan las consecuencias, y se instalan, y al desaparecer la Fuerza de Defensa de Panamá, a los Estados Unidos, que si bien no podían anular el Tratado de Torrijos-Carter, le era más fácil tener un control indirecto, porque en la enmienda que hicieron en 1991, ese acuerdo, era de que la seguridad estaría a cargo de los Estados Unidos en caso de que hubiera una amenaza externa por parte del terrorismo internacional. Entonces, a pesar de que está bajo control panameño el canal, los Estados Unidos pueden intervenir en cualquier momento. Y bueno, estas son la larga lista de intervenciones que han hecho estos dos países, Estados Unidos y Gran Bretaña, que les menciono todos estos eventos, años, que uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Sí tienen que ver. Nada es casualidad, todo tiene causalidad. Y que nosotros, los que vean este video, debemos aprender del pasado para poder saber el contexto actual y saber a qué enfrentarnos en el futuro. Porque esto es lo que está pasando ahorita en el mundo, pues todos estos acontecimientos políticos y sociales. Debemos entenderlo. Y para que no nos manipulen los grandes medios de comunicación, debemos investigar, indagar. Debemos buscar otras fuentes para tener un criterio propio. Lo primero que hay que hacer uno es conocer la historia. Y todos estamos relacionados, desde México hasta la Argentina. Y por eso somos una sola patria digna, bolivariana y sanmartiniana. Con esto termina este tema, de lo que son el intervencionismo anglo-estadounidense.